Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy tenemos el gusto de continuar con la serie de conferencias internacionales con motivo del festejo de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, el cual tengo el alto honor de presidir. Hoy tenemos al doctor Hermógenes Acosta, uno de los extraordinarios juristas, no de República Dominicana, de América Latina. Querido Hermógenes, no podías faltar a la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por haberme invitado a esta conferencia. Y en segundo lugar, yo quiero felicitarte a ti y a la Academia por su primer año, segundo aniversario, y sobre todo quiero felicitarlos por esta iniciativa académica que siempre es importante, pero en estos momentos muy difíciles que vive la humanidad, todavía es más importante la iniciativa, porque tenemos que estar en la casa, no podemos ya salir a las conferencias presenciales, etcétera, mientras esto no mejore. De manera tal que reitero mis felicitaciones. Gracias. El doctor Hermógenes Acosta es doctor en Derecho. Tiene la maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica, el POL. Derecho Privado Francés, Europeo e Internacional en la Universidad Panthéon Assas de París, segundo, en Francia. Tiene, además de esto, en su formación profesional, otra maestría en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional Hispanoamericana por la Universidad Estatal de Costa Rica y la Universidad Castilla-La Mancha de España. Es juez de carrera desde 1998 y es juez miembro del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, presidente del Instituto Dominicano de Derecho Procesal Constitucional y, querido Hermógenes, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Muchísimas gracias. Para mí es un placer tener a un extraordinario jurista, pero aparte un gran amigo con gran sensibilidad. Sabes el aprecio que te tengo, Hermógenes. Bueno, va a ser un privilegio tocar un tema también importantísimo como es el control de las decisiones judiciales por parte del Tribunal Constitucional. Y bueno, iniciaremos, Hermógenes, porque hay muchas cosas que tocar y los tiempos se acortan. ¿Podríamos manejar la concepción kelseniana del Tribunal Constitucional, por favor, Hermógenes? Bueno, claro, muchísimas gracias por la pregunta. Yo pienso que abordar este tema del control por parte del Tribunal Constitucional de las decisiones jurisdiccionales obliga a que realmente iniciemos hablando sobre Hans Kelsen por muchísimas razones. Bueno, se cumplen 100 años ahora del Tribunal de Checoslovaquia y el de Austria. El checo lo cumplió en enero y el de Austria lo cumplirá en octubre. Así es. Entonces, si vamos a hablar de una competencia tan particular del Tribunal Constitucional, me parece que comenzar hablando de la concepción kelseniana sobre el Tribunal Constitucional es importante. Kelsen defendió el Tribunal Constitucional, defendió la creación de un Tribunal Constitucional. Lo defendió en Austria y lo defendió por muchos países de Europa en un momento en que no se entendía la importancia de un Tribunal Constitucional. Hay que recordar aquella polémica importante entre Hans Kelsen y Carl Schmitt a principios de la década del 30, 1931, donde precisamente Hans Kelsen defendía la necesidad de la creación del Tribunal Constitucional para defender la supremacía de la Constitución, y Carl Schmitt, por el contrario, entendía que esa era una función que le correspondía al jefe de Estado. No voy a entrar en todo lo largo de la polémica, pero Hans Kelsen le contestó diciéndole que si el jefe de Estado tenía posibilidad de violar la Constitución, no podía ser el guardián de la Constitución. Bueno, la cuestión es que Hans Kelsen vio al Tribunal Constitucional como un legislador negativo. O sea, la preocupación de Hans Kelsen era que existiera un órgano que anulara las leyes que fueran contrarias a la Constitución para que prevaleciera
la supremacía de la Constitución. Pero no pasó de ahí. Y realmente después de 100 años de experiencia de tribunales constitucionales, uno llega a la conclusión de que realmente el Tribunal Constitucional no es solamente un legislador negativo. Los tribunales constitucionales en la actualidad, en todo el mundo, en América Latina, en Europa, dictan sentencias que no son simplemente estimatorias o desestimatorias, dictan las conocidas sentencias atípicas, las sentencias, digamos, interpretativas, donde el Tribunal Constitucional no anula la norma, pero sí le dice al legislador, sí establece cómo debe ser interpretada para que sea conforme con la Constitución. Entonces, a partir de esta experiencia queda superada la concepción kelseniana del legislador negativo, como veía el Tribunal Constitucional. Pero bueno, donde realmente hay una superación, digamos, amplia de la concepción kelseniana es cuando ya a los tribunales constitucionales se les comienza a dar competencia para que revisen las decisiones que dictan los tribunales superiores o la Suprema Corte de Justicia. Esta es una experiencia que la ha tenido con mucha intensidad Alemania desde el año 1951 y España también a partir del año 1981. La Constitución es de 78, pero el tribunal comenzó a funcionar en el 81. Entonces, hoy día, para concluir con esta primera parte, hoy día hay una superación de la concepción kelseniana del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional, como decía anteriormente, no es solo un legislador negativo, va más allá de ser legislador negativo. Perfecto. Sí, en América Latina yo creo que el primer tribunal fue el de Cuba, ¿no? El de 1940. Así es. Que viene sobre todo ahí con base al 31 de España. Mi querido doctor Hermógenes Acosta, ¿qué mecanismos permiten al Tribunal Constitucional controlar las decisiones jurisdiccionales? Bueno, hay dos mecanismos básicamente. Si pensamos en el sistema alemán y en el sistema español, que lo menciono porque son los tribunales constitucionales del mundo que tienen más experiencia en lo que tiene que ver con el control de las decisiones jurisdiccionales en el ámbito del Tribunal Constitucional. Como decía anteriormente, en Alemania desde el año 1951 existe el amparo constitucional. Mediante esa figura del amparo constitucional, cuando un ciudadano no está de acuerdo con una sentencia que ya ha adquirido la autoridad irrevocable de la cosa juzgada, es decir, que ya ha terminado en el ámbito del Poder Judicial, si considera que se le ha violado un derecho fundamental, esencialmente, que es lo que más se da en la práctica, una garantía del proceso, puede acudir ante el Tribunal Constitucional a través de la vía del amparo constitucional que existe en Alemania. En España, ya posteriormente, de alguna manera se acogió esta figura, y también en España existe el amparo constitucional. En la República Dominicana, siguiendo un poco la Constitución española, se creó el recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales. Entonces, este es el mecanismo que existe en los países que he mencionado y que existe también en la República Dominicana con otro nombre que no es amparo constitucional, sino revisión de decisiones jurisdiccionales que ya han adquirido la autoridad irrevocable de la cosa juzgada. Hermógenes, ¿el amparo en República Dominicana surgió pretorianamente? Así es. Digamos que no el amparo surgió pretorianamente, digamos que el procedimiento fue pretoriano, porque nosotros somos signatarios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tú sabes que en el artículo 25.1 los estados se comprometen a estructurar un recurso que sea sencillo, que sea rápido para proteger los derechos fundamentales, de manera tal
que si la República Dominicana ratificó la convención en el 77 por nuestras prescripciones constitucionales, la convención pasó a formar parte del ordenamiento jurídico dominicano, lo que quiere decir que estando en la convención, el artículo 25.1, ya nosotros entonces teníamos a partir de esa fecha, desde esa fecha, el amparo. Lo que pasa es que nunca el legislador estableció el procedimiento para conocer, y al no establecer el procedimiento, aunque los ciudadanos podían ir a reclamar ante los tribunales, aunque no hubiera procedimiento, no, en la práctica no existió, porque al no existir el procedimiento se entendió que tampoco existía el amparo. Entonces es la Suprema Corte de Justicia, mediante una sentencia del año 1999, que establece de manera pretoriana el procedimiento. Bueno, después vino la ley 437 de 2006 y la actual ley, ¿no? La actual ley, que es la 137-11, que ya no solo del amparo, sino que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y sobre los procedimientos constitucionales. Sí, porque es muy interesante este procedimiento, lo mismo que en Argentina, que fue con base en el mismo 43 de la Constitución del 1858, muy diferente, y también República Dominicana, procedimientos a lo mejor que han resultado mucho mejores que todo este proceso que surgió en México en 1840 con el acto. Fíjate que ahorita que plantea esto el doctor Hermógenes Acosta, el amparo en la cuestión del 31 en España fue un mexicano exiliado, Rodolfo Reyes Ochoa, junto con Luis Recasel Siches, que luego ellos mismos fueron la base del Tribunal Constitucional luego que terminó en Cuba en 1940. Hay juristas extraordinarios en América Latina, qué bueno que estamos unidos, mi querido Hermógenes. Claro, así es. Hermógenes, el doctor Hermógenes Acosta, ¿cuál es la naturaleza jurídica del recurso de revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales en República Dominicana? Es un recurso excepcional. Es un recurso excepcional. No es una cuarta instancia. En esto se insiste mucho porque hay problemas en la práctica para entenderlo. La organización judicial de la República Dominicana sigue más o menos el modelo de todos los países del mundo, donde tiene un tribunal de primera instancia, donde tiene una corte de apelación, donde tiene una Suprema Corte de Justicia. Los casos deben terminar en la Suprema Corte de Justicia, ese es el principio. Claro. No hay otro recurso para conocer de los hechos después que ya la Suprema Corte de Justicia ha decidido. Por eso entonces, el recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales no es una cuarta instancia. Y repito que esto es importante subrayarlo, porque muchas personas pueden pensar que cuando se va al Tribunal Constitucional por la vía de recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales se van a conocer los hechos de nuevo, y no se pueden conocer los hechos de nuevo, porque la propia ley 137-11, el artículo 53, lo prohíbe. Entonces no es una cuarta instancia, y yo creo que este es el elemento definitorio de la naturaleza del amparo, del recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales, que repito, es un recurso no para conocer de los hechos, sino únicamente para determinar si en el proceso que se siguió ante el Poder Judicial se violó un derecho fundamental. Por ejemplo, imagínate que se haya violado, que en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia no se le haya dado respuesta a pedimentos que ha hecho el recurrente en casación, o lo que nosotros llamamos a un medio de casación, por ejemplo. Entonces, eso es una falta de estatuir. Y ahí entonces el Tribunal Constitucional, cuando conoce del caso, no va a ver si realmente la persona tenía derecho o no tenía derecho en su reclamo. Lo que va a ver el Tribunal Constitucional es si les respondieron o no les respondieron. Entonces hemos tenido casos en ese sentido donde ha habido anulación de sentencia. El carácter excepcional de la revisión de decisiones jurisdiccionales hace que el legislador establezca requisitos muy estrictos para aceptarlo. Es decir, como no se trata de un recurso ordinario, sino de un recurso extraordinario,
los requisitos para su admisibilidad deben de ser muy exigentes, porque de lo contrario significaría convertirlo, como decía anteriormente, en una cuarta instancia. Por eso, la ley 137-11 establece una serie de requisitos a los cuales, si me lo permite, me referiré. Sí, por favor. Primera cuestión: siendo extraordinario y debido decir también subsidiario, significa que se puede ir al Tribunal Constitucional cuando ya el proceso ha terminado en el ámbito del Poder Judicial. Entonces tiene que haber una sentencia con autoridad irrevocable de la cosa juzgada, lo que quiere decir que ya no haya recurso en el ámbito del Poder Judicial. Ese es uno de los primeros requisitos. Segundo requisito: los recursos tienen que haberse agotado, porque si no ha agotado los recursos, entonces no tiene derecho a ir al Tribunal Constitucional. De manera que no es suficiente que la sentencia haya adquirido la autoridad irrevocable de la cosa juzgada. Es necesario, además, que se hayan agotado los recursos, porque una sentencia puede haber adquirido autoridad irrevocable de cosa juzgada aunque no se hayan agotado los recursos. Por ejemplo, si una parte que no tuvo ganancia de causa en un proceso no recurrió, pasaron los plazos, entonces ya la sentencia adquiere la autoridad irrevocable de cosa juzgada. Sin embargo, no tiene derecho a ir al Tribunal Constitucional, porque el carácter subsidiario del recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales implica además que al Poder Judicial hay que darle la oportunidad de que pueda subsanar los vicios que se han cometido. Y la única forma que en el ámbito del Poder Judicial se pueden subsanar esos vicios es si se le da la oportunidad a las instancias superiores de que revise. De manera que, repito, no basta que la sentencia haya adquirido la autoridad irrevocable de cosa juzgada. Es necesario también que la parte interesada en el Tribunal Constitucional haya digamos, agotado los recursos. El recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales, lo he dicho en algunas ocasiones, es una especie de querella que la persona insatisfecha en el ámbito del Poder Judicial la pone contra el Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional, donde le va a decir al Tribunal Constitucional que a él no le fueron protegidos sus derechos en el ámbito, digamos, del Poder Judicial. Pero para eso, evidentemente, para no desnaturalizar el recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales, hay que darle la oportunidad, repito, a que el Poder Judicial pueda enmendar, digamos, los vicios que se le puedan imputar. Esos son los requisitos. Luego, como pasa con todos los recursos, el recurso tiene que estar motivado. Además de eso, tiene que interponerse dentro de un plazo, que es un plazo de 30 días, pero bueno, no me voy a detener en esos detalles menores de orden eminentemente procesales. En definitiva, esos son los requisitos. Entonces, doctor Hermógenes Acosta, ¿cuáles serían los problemas que genera la implementación del recurso? Bien, hay dos problemas. Hay un problema que tiene que ver con la administración de justicia y hay un segundo problema que tiene que ver con el conflicto que se puede generar entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Pero antes de referirme a esos dos problemas que yo advierto y que también los recoge la doctrina y la jurisprudencia, quisiera referirme a las causales del recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales. Porque fíjate que hasta ahora hemos hablado de que el recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales permite proteger los derechos fundamentales, fundamentalmente las garantías del debido proceso que se han violado en el ámbito del Poder Judicial. Pero resulta que, y esto es una particularidad del sistema de justicia constitucional de la República Dominicana, ¿cuál es? El recurso no solo procede en este caso, hay dos casos más donde procede que son importantísimos para la administración de justicia. ¿Cuáles son estos dos casos?
cuando se ha violado un precedente del Tribunal Constitucional. Es decir, si uno de los litigantes que no ha obtenido ganancia de causa en el ámbito del Poder Judicial ha invocado un precedente del Tribunal Constitucional y el órgano judicial no ha seguido las directrices de ese precedente que ha establecido el Tribunal Constitucional, entonces el recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales está abierto. Es decir, que se puede recurrir también ante el Tribunal Constitucional cuando en el ámbito del Poder Judicial se ha violado un precedente del Tribunal Constitucional. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque vinculado a los precedentes hay dos principios esenciales del derecho, que es el principio de la seguridad jurídica y el principio de igualdad. Bueno, el principio de la seguridad jurídica porque si los usuarios del sistema, si los destinatarios del sistema, sean estos personas morales o personas físicas, no tienen, digamos, posibilidad de cuál es la interpretación del derecho, interpretación que obviamente la hacen los tribunales. Si no tiene predictibilidad en cuanto a esa interpretación, entonces no hay seguridad jurídica, porque no hay a qué atenerse. Cuando una empresa va a hacer una negociación, hace necesariamente a través de sus abogados una interpretación del ordenamiento jurídico para saber lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces eso requiere de tener posiciones, digamos, posiciones fijas, posiciones que no sean variables, digamos, con frecuencia por parte de los tribunales, porque entonces la persona física, la persona moral no sabría a qué atenerse. Esa es la importancia del precedente, esa vinculación que tiene con la seguridad jurídica. Y la otra importancia que tiene el precedente es que garantiza la igualdad, el principio de igualdad. El principio de igualdad en el ámbito de la administración de justicia supone que el derecho debe de ser interpretado de la misma manera en todos los casos que en todos los casos que fácticamente sean similares, no iguales, porque si son iguales es otra cosa, pero fácticamente similares. Debe haber la misma interpretación, porque si se trata del mismo caso, lo que puede haber es una variación de casos parecidos, lo que puede haber una variación de los actores, de la parte demandante y de la parte demandada, pero eso no tiene por qué ser un motivo para que el tribunal varíe su criterio. De hecho, la diosa de la justicia está con una venda y eso implica que los jueces no pueden mirar, no debe de importarle quién está de un lado y quién está de otro lado, lo que debe de importarle es quién tiene el derecho. Entonces, con el respeto de los precedentes se garantiza ese principio de igualdad y el principio de seguridad. El artículo 184 de nuestra Constitución establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y constituyen precedentes para los poderes públicos. Pero ahí no hay ninguna sanción. Si alguien viola el precedente del Tribunal Constitucional, ese artículo 184 no refiere nada en cuanto a cuál va a ser la sanción. La sanción viene dada cuando en la ley 137-11 se establece que la violación a un precedente del Tribunal Constitucional implicaría la nulidad de esa sentencia. Entonces ya hay una sanción, ya no se trata de pura letras de la Constitución, sino hay una sanción que el que la viole realmente tiene sus consecuencias. El artículo 53 de la ley 137, que es la que habla de las causales del recurso de revisión, que establece, como digo, lo del precedente, no se refiere más que a los precedentes del Tribunal Constitucional. Pero ¿qué resulta? Que el Tribunal Constitucional de manera pretoriana
extendió esa obligatoriedad de los precedentes del Tribunal Constitucional, lo extendió a los precedentes que se establezcan en el ámbito del Poder Judicial, al menos en lo que tiene que ver con el autoprecedente. ¿Por qué? Porque nuestro tribunal tuvo un caso donde se alegó que una de las salas de la Suprema Corte de Justicia varió su precedente sin explicar las razones. Es decir, en un caso hizo una interpretación del derecho y en otro de una manera, y en otro caso similar hizo una interpretación distinta, es decir, abandonó su autoprecedente sin haberlo explicado. Y el Tribunal Constitucional dijo, esa sentencia es nula. Si vas a cambiar tu autoprecedente, tienes que explicar las razones por las cuales hace la variación. Y hay, para terminar con las causales y entrar ya luego al tema, si tenemos tiempo, entrar al tema ya luego de lo que tiene que ver con los problemas que genera, termino con otra causal importantísima para yo diría que trasciende las fronteras dominicanas. ¿Por qué? Porque en nuestros sistemas constitucionales tenemos el control difuso de control de constitucionalidad. Ya hay sistemas de los nuestros que tienen los dos modelos, el difuso y el concentrado. Antes la mayoría tenía control difuso solamente. Todavía quedan algunos con control difuso nada más. ¿Qué ocurre? Que cuando un tribunal constitucional conoce de una acción de inconstitucionalidad por la vía directa, por la vía abstracta, esa decisión que se tome tiene un carácter erga omne, es decir, que se le impone a todo el mundo, se anula la norma y sale del sistema. Pero eso no ocurre con el control difuso. El control difuso, las decisiones tienen un efecto relativo, lo que quiere decir que el tribunal que conoce de una excepción de inconstitucionalidad no anula la norma, lo que hace es que la inaplica a ese caso. Y esto tiene dos consecuencias, las dos consecuencias que tiene, o implica dos cosas. Primero, que solamente esa decisión tiene importancia para ese caso, y segundo, que la norma sigue en el ordenamiento, porque el tribunal por la vía difusa no anula la decisión. Bueno, ¿y qué implicaciones tiene que el hecho de que la decisión se mantenga en el ordenamiento? Que se puede dar la siguiente situación: que un tribunal, cuando vaya a conocer un caso y a aplicar esa norma, considere que es constitucional, mientras que otro tribunal que va a conocer de un caso con la misma norma considere que no es conforme con la Constitución. Tú tienes una misma norma en un mismo sistema, que un juez la aplica y que otro juez no la aplica. Por eso entonces una de las debilidades y una de las críticas que se hace al control difuso es que genera inseguridad, con lo cual hay que reconocer razón. ¿Qué hizo el legislador dominicano en la ley 136, digamos, que estableció como causal del recurso de revisión aquellas sentencias que en el ámbito del Poder Judicial se ha inaplicado una norma por ser contraria a la Constitución por la vía de control difuso? Entonces, por la vía del recurso va al Tribunal Constitucional, y entonces el Tribunal Constitucional verifica si esa norma que se inaplicó es realmente contraria a la Constitución, y entonces va a tomar una decisión que ya no va a tener efectos relativos, sino que si encuentra que es contraria a la Constitución, la va a anular, y ahí entonces desaparece lo que sería esa inseguridad que genera el control difuso, que, repito, existe en muchos de nuestros países. Si no tiene algún comentario o alguna otra duda, entro entonces con el tema de la problemática. Doctor Hermógenes Acosta, hacer una reflexión, pedirle a usted con la experticia en torno a las posibles soluciones a este tema. Ok, bueno, primera cosa, el recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales, que es el amparo constitucional español y el amparo constitucional alemán, ha generado dificultades, las cuales resumo.
¿Cuáles son las dificultades? Bueno, que al crear un nuevo recurso, el Tribunal Constitucional puede verse en alguna medida abarrotado de casos, que le lleguen muchos casos, y eso va de alguna manera a estancar el tribunal, lo va a colocar en una situación que no va a poder dar respuesta a los casos con la agilidad que se requiere. Eso ocurrió en Alemania y eso ocurrió en España. ¿Cómo lo han solucionado? Sobre todo Alemania lo ha solucionado modificando su ley orgánica y estableciendo lo que son comisiones de jueces, que son los que realmente revisan la admisibilidad de esos recursos, y entonces en Alemania se considera que el 97% de los casos de amparo son decididos por una comisión de 3 jueces. Lo que quiere decir que eso permite que las salas del Tribunal Constitucional, que son 2 salas de 8 jueces cada una, puedan dedicarse fundamentalmente a lo que tiene que ver con el control de la constitucionalidad de las leyes. La misma situación se dio en España, y también siguiendo, digamos, el modelo alemán, se crearon comisiones. Esas comisiones son, repito, las que conocen la mayoría de los casos, y eso ha ido descongestionando esos tribunales. Ahora, el problema mayor que se presenta en la implementación de este recurso es el que tiene que ver con los conflictos que se generan entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Porque, como yo decía anteriormente, cuando se va al Tribunal Constitucional con un recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales, de alguna manera hay una acusación, pudiera decirse, contra el Poder Judicial, en el sentido de que se le está imputando que no protegió adecuadamente, digamos, los derechos fundamentales, o que violó un precedente del Tribunal Constitucional. Entonces, en la mayoría de los casos, se recurre al Tribunal Constitucional, bueno, por tener una última oportunidad. Muchos de los recursos se rechazan, otros se declaran inadmisibles, pero hay recursos, repito, como ya dije en los ejemplos anteriores, donde se ha advertido que ha habido digamos, fallas en el ámbito del Poder Judicial, y entonces se han anulado las sentencias. Esas anulaciones de sentencias, como es normal, no caen bien. Es decir, cuando el Poder Judicial concluye con un caso, lo hace sobre la base de que lo ha hecho adecuadamente. Y luego, cuando viene el Tribunal Constitucional y anula su sentencia, obviamente que eso genera un disgusto, eso genera algunas dificultades. En la experiencia del Tribunal Constitucional Dominicano todavía no se han generado dificultades de mayor trascendencia, pero en el futuro pueden haberla, no hay por qué descartarlo, porque aquí voy a meterme en un tema que me parece esencial, brevemente. Porque es que todo depende de quienes integren los tribunales, del temperamento y de la visión que se tenga de lo que es el sistema de administración de justicia. De manera que hasta ahora no ha habido grandes dificultades, pero no hay por qué descartar que en un futuro pueda haberlo. España es el país, desde mi punto de vista, donde se ha generado mayores dificultades. De hecho, hay autores que plantean que las dificultades comenzaron desde sus inicios y se mantienen hoy, como tal vez diciendo, bueno, no terminarán nunca. Y ha habido dificultades en muchos temas. Uno de esos temas es el tema de la presunción de inocencia, porque esto ocurrió a propósito de un caso donde el Tribunal Supremo Español condenó a una persona sobre la base exclusiva de sus declaraciones. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional dice que hay una violación a la presunción de inocencia, porque para condenar a una persona, para poder vencer, superar la presunción de inocencia, se necesitan más pruebas, no solamente las declaraciones del imputado. Entonces, ¿dónde viene la dificultad? La dificultad viene porque el Tribunal Supremo Español dice, esa es una cuestión de valoración de la prueba. Y dice entonces el Tribunal Supremo, la valoración de la prueba es exclusiva del Poder Judicial.
el Tribunal Constitucional no se puede meter en el tema de la valoración de la prueba, pero el Tribunal Constitucional sí entiende que en esos casos debe entrar a valorar, digamos, el valor de las pruebas. Esas son de las dificultades. Luego hay otras dificultades que tienen que ver con lo que sería la ponderación entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Y hay un caso famoso de una artista muy conocida, en la cual demandó a la señora que trabajaba con ella en la casa, porque esa señora reveló en una revista todo lo que tenía que ver con el maquillaje, el tipo de maquillaje que utilizaba la artista, etcétera, etcétera. Bueno, esa demanda fue acogida y se condenó a pagar 10 millones de euros. Entonces, pero cuando llega al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo dice, bueno, pero una artista es una persona pública. Entonces, el hecho de que se haya revelado esto no es más que un ejercicio del derecho a la información. Pero cuando va al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional español dice que no, que ahí hay una violación a la intimidad. Y entonces anula la sentencia y la devuelve. ¿Y qué hace el Tribunal Supremo español? Que sí, que acoge la doctrina del Tribunal Constitucional, pero en lugar de establecer 10 millones de euros, estableció 500 euros. Entonces, el Tribunal Constitucional español se sintió hasta cierto punto burlado. Hubo un segundo recurso y el Tribunal Constitucional anuló la sentencia de nuevo y en lugar de devolverla, como debía hacer en buen derecho, no la devolvió, no devolvió el pendiente, sino que el mismo Tribunal Constitucional aplicó la indemnización. Y luego eso generó, evidentemente, un conflicto muy grave. Hay otro caso, no sé si tenemos el tiempo. Sí, los tenemos. Bueno, okay. Entonces, perdona, que siempre como que me preocupo mucho con los tiempos. Es que estamos muy a gusto con la conversación, Hermógenes. Pero qué bueno que tengamos tiempo. Entonces, el otro caso que vale la pena mencionar, en el Tribunal Constitucional español había una vacante para letrados. Eso suponía, de acuerdo con la ley, que el Tribunal Constitucional debía abrir un concurso para que los juristas interesados pudieran participar y de ahí se eligiera a la persona que reunía el perfil. Eso no se hizo, se pasó mucho tiempo y un abogado se quejó y entonces demandó ante el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional abriera el concurso. El Tribunal Constitucional no daba respuesta a su amparo, porque obviamente era prácticamente un amparo contra ellos mismos. Y entonces el abogado va ante el Poder Judicial con una demanda en responsabilidad civil por denegación de justicia. Y entonces el tribunal el Tribunal Supremo condenó a los jueces del Tribunal Constitucional a una indemnización por no haber respondido en tiempo oportuno ese recurso. Y bueno, esto también generó otra dificultad de gran envergadura. Bueno, posibles soluciones, o más bien mitigaciones. Yo quisiera hacer referencia en esta parte de la conferencia a una reflexión que hace el ex magistrado Tomás y Valientes, que fue presidente del Tribunal Constitucional español y que en el año 89 fue asesinado por la ETA en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue un jurista y un magistrado constitucional muy preocupado por este tema, por el tema de la coordinación entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, porque el conflicto es evidente. Donde existe un Tribunal Constitucional, el conflicto siempre se va a dar. Y él decía lo siguiente:
él planteaba, ¿cómo se puede solucionar esto? Dice, primero, intensificando la formación en el ámbito de la teoría constitucional y en el ámbito de la justicia constitucional, en lo que respecta a los jueces del poder judicial. Y lo segundo que él planteaba es, como solución, como posible solución, era, digamos, intensificar el intercambio personal directo entre jueces y del Tribunal Constitucional y jueces del Poder Judicial. Yo creo en ambas cosas. Yo creo que es muy importante que en el ámbito del Poder Judicial se cree una sensibilidad con respecto a la protección de los derechos fundamentales, con respecto a lo que es a la importancia de la supremacía de la Constitución, un principio sin el cual no puede haber Estado de Derecho constitucional, porque esa es la esencia del Estado de Derecho constitucional, la supremacía de la Constitución. Esa es la garantía de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si el legislador puede dictar una norma que sea contraria a la Constitución, entonces no hay Constitución, que fue el mismo planteamiento que se hizo en la sentencia de 1803 de Marbury y Madison. Es decir, ¿qué era lo que se planteaba ahí? Bueno, si vas a conocer un caso como juez y tienes una norma adjetiva y tiene la Constitución y hay una contradicción entre ellas, ¿cuál debe de aplicar? Si aplica la ley, entonces no hay Constitución. Si aplica la Constitución, entonces sí, la Constitución existe y es suprema. Entonces yo creo que de eso tenemos que estar sensibilizados todos, jueces y abogados, porque de eso depende el funcionamiento de la justicia constitucional. Y con el tema de los derechos fundamentales, la razón de ser del Estado de Derecho son los derechos fundamentales. Entonces yo creo que eso puede ayudar, no digo que a resolver el problema, sino por lo menos a mitigarlo. Yo creo también que es muy importante que haya conciencia democrática, tanto en el ámbito del Poder Judicial como en el ámbito del Tribunal Constitucional, porque ambos manejamos poderes, y quien maneja poder, si no cree en la democracia, va a abusar de ese poder, se va a extralimitar. Entonces yo creo que hay que tener sensibilidad democrática, y debe de haber también un compromiso con el funcionamiento del sistema, y eso implica tener conciencia de que primero que entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial no hay una relación de poder, sino una relación de competencias. Lo que se trata es que hay competencias distintas. No es que uno tenga más competencia ni más poder que otro, es que hay competencia distinta. Y la cuestión es entonces delimitar esas competencias. Pero ¿cómo el Poder Judicial se mantiene dentro de los límites de su competencia? ¿Cómo el Poder Judicial se mantiene dentro de los límites de su competencia? Si estamos comprometidos con el funcionamiento del sistema. Porque resulta que el sistema no va a funcionar bien si el Poder Judicial se sale de sus límites competenciales. Genera una distorsión en el sistema, pero la misma distorsión se genera en el sistema cuando el Tribunal Constitucional se sale de sus límites competenciales, por ejemplo, entrando a conocer los hechos de los casos que sabemos que no le corresponden a él, sino que le corresponden al Poder Judicial. Gracias. Hermógenes nos va a cerrar la sesión. Muchísimas gracias al doctor Hermógenes Acosta, juez miembro del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Querido doctor, gracias, sabe la...